Hoy nos metemos de lleno con un tema que tela, el pecado original, una de esas ideas clave de la teología cristiana que ha dado para hablar y mucho. Vamos a ver de dónde sale todo esto y por qué a día de hoy sigue importando tanto. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, este es nuestro plan de vuelo. Primero, nos vamos directos a la Biblia, a buscar las primeras semillas. Luego viajaremos en el tiempo para ver cómo ciertos pensadores y concilios le fueron dando forma, ¿sabes? Puliendo la idea. Y para terminar, aterrizaremos en la teología más moderna para entender qué se dice hoy y por qué este tema sigue dando que hablar. Venga, pues vamos al lío. Antes que nada, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos pecado original? Pues mira, la idea central, el meollo del asunto es que lo que hizo Adán en el jardín no se quedó solo en una anécdota personal. No fue un simple «ups, me equivoqué». Según esta doctrina, ese primer acto de desobediencia tuvo un efecto dominó que nos llegó a todos, metiendo en la ecuación humana, por así decirlo, una tendencia al pecado y a la corrupción. Vale, la idea es potente. Pero, ¿de dónde sale? Para entenderlo, hay que irse al origen de todo, a los textos. Y aquí hay dos pasajes que son, digamos, los pilares de todo esto. Por un lado tenemos Génesis, que nos cuenta la historia, el qué pasó, la caída de Adán. Y por otro, la carta a los Romanos, que nos da la interpretación teológica, el qué significa todo esto. Es Pablo en Romanos quien conecta los puntos y argumenta que por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Pero claro, una cosa son las ideas en la Biblia y otra muy distinta es tener una doctrina hecha y derecha. Para eso, tuvo que llegar una figura, un verdadero gigante del pensamiento cristiano, que cogió estas piezas y las encajó en un sistema coherente. Y ese gigante fue Agustín de Hipona. Fíjate, él no se sacó esto de la manga. Lo formuló en medio de un debate muy intenso sobre si nacemos buenos, malos o neutros, y su conclusión fue demoledora para la época y para lo que vendría después. Su idea de que toda la humanidad pecó en Adán se convirtió, ni más ni menos, en la postura oficial de la Iglesia en Occidente. Como se ve aquí, esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue todo un proceso. Empezamos con las semillas en la Biblia, luego llega Agustín y ¡zas!, le da una estructura teológica súper sólida, y a partir de ahí los concilios de la Iglesia lo van confirmando hasta convertirlo en dogma, en algo que no se discutía. Vamos a pararnos un momento en esos concilios, porque fueron importantísimos. Su trabajo fue básicamente coger la doctrina y decir, esto es así, es una creencia central de nuestra fe. Y de todos ellos, hay dos que destacan por encima del resto, el de Cartago y el de Orange. ¿Por qué son tan importantes? Porque se enfrentaron a otras ideas que circulaban, como la de Pelagio, que decía que nacemos como una pizarra en blanco, moralmente neutros. Y los concilios dijeron, no, dejaron por escrito y bien claro que el pecado de Adán se hereda, se transmite, y que por nosotros mismos no podemos volver a Dios. Necesitamos su gracia. Pero ojo que la cosa no se quedó ahí. La historia de esta idea sigue. Con la llegada de la Reforma Protestante, el debate se reavivó y la doctrina se pulió todavía más. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un temazo para los teólogos. La teología de la Reforma, por ejemplo, aportó un concepto súper interesante, la idea de Adán como cabeza federal. ¿Qué significa esto? Pues es una figura legal. Piénsalo como un representante, un embajador. Lo que hace el embajador, legalmente, afecta a todo el país. Pues lo mismo con Adán. Su decisión tuvo consecuencias legales, por así decirlo, para toda la raza humana. Y si saltamos a nuestros días, vemos que teólogos evangélicos muy conocidos, como Grudem, Erickson o el español La Cueva, siguen defendiendo esta doctrina. Todos están de acuerdo en lo fundamental, que nacemos en un estado de pecado. Luego ya cada uno puede tener sus matices sobre cómo se transmite exactamente, pero la base es la misma. Vale, hemos hecho un buen viaje por la historia. Pero llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué debería importarnos hoy una doctrina tan antigua? Pues mira, desde la perspectiva de esta teología, el pecado original no es una idea abstracta para debatir en un seminario. Es la pieza clave que hace que todo el puzzle encaje. Es el punto de partida que explica por qué el mundo es como es, por qué necesitamos la gracia de Dios y por qué la venida y el sacrificio de Cristo eran, según esta visión, absolutamente necesarios. Sin el problema, la solución no tiene tanto sentido. La lógica es esta. Si no se entiende bien el diagnóstico, la enfermedad, la cura, pierde todo su impacto, ¿verdad? Y eso nos lleva a la pregunta final, una para darle vueltas. ¿Se puede de verdad captar la esencia del Evangelio, del mensaje cristiano, sin tener en cuenta esta doctrina del pecado original?